Padre, te bendecimos, te exaltamos. Y en este momento, Espíritu Santo, queremos meditar un momento en tu palabra. Queremos, Señor, ser llenados con tu preciosa semilla, Señor, la cual nos trae abundancia de paz. E incluso también nos enseñas a solucionar todos los problemas, Señor, todas las aflicciones que podamos tener, preocupaciones. Bendigo la vida de mis hermanos y mis hermanas que están aquí presentes. Gracias, Señor, porque tú los traes, Señor, a tu casa. Toma el control de todo lo que está por venir el día de mañana, Señor, y háblanos. Yo sé que nos vas a hablar, Espíritu Santo, por medio de esta palabra poderosa que está, Señor, llenando los corazones. En el nombre de Jesús. Amén, amén. Y amén. Bueno, algo tan común en la vida de nosotros es que en la mayoría de ocasiones, cuando en la vida todo va bien, es más fácil creer a Dios, ¿sí o no? Cuando las cosas, tus proyectos, tus estudios, todo lo que has puesto en las manos del Señor te sale bien, es bien fácil creer y dices, creo en Dios porque las cosas me están saliendo de maravilla. Tengo mi fe bien puesta en Dios porque las cosas están encaminándose bien, no sé, en el trabajo, en la escuela, en mi vida personal, en mi casa, con mis hijos, que en general. Y es algo que todo el mundo hacemos, confiamos en Dios cuando todo va girando sobre ruedas, porque ya nos cayó un extra, porque ya hay trabajo extra, o porque ya cayó la quincena que apenas pasó, ya se la acabaron. Pero cuando todo va bien, es más fácil creer en Dios. Pero el verdadero problema, mis hermanos, es cuando las cosas empiezan a salir mal, aprender a confiar en Dios. Se lo vuelvo a repetir, cuando todo va por buen camino, tú tienes fe y te aferras a las promesas y dices que Dios te ama y que esto y el otro, cuando eres sano, cuando eres sana, cuando has sido restaurada, renovada, crees en Dios. Pero cuando empieza a ser un poquito no tan a favor hacia tu vida, cuando la vida empieza a darte uno que otro golpe, una que otra zancadilla, ahí es donde nos cuesta como seres humanos, como hombres y como mujeres, creer en Dios, creer que realmente Dios está haciendo algo bueno en nosotros. ¿Por qué? Porque tenemos por entendido erróneamente que solamente, y lo decía el apóstol Pablo, si no mal recuerdo, ¿acaso solamente, sí el apóstol Pablo, si no corríjanme, que decía, porque no solamente de Dios recibiremos lo bueno, sino también la corrección? ¿Quién lo decía? Sí, me parece que sí fue Pablo. Si no, todo lo buscan en su casa. ¿Sale? De tarea, ¿sale? Pero la palabra de Dios es bien clara. ¿Por qué? Porque ponemos nuestra esperanza en lo que Dios nos da. Ponemos nuestra fe, nuestra confianza en lo que Dios nos da, pero no. Tu fe no tiene que estar puesta en lo que Dios te va a dar, sino que tu fe tiene que estar puesta en Cristo precisamente, porque de Él procede toda buena dádiva, lo dice la palabra. En Él tiene que estar puesta nuestra fe. Entonces, incluso aunque la palabra de Dios nos enseña y nos dice, y en el Evangelio de Mateo, en los versículos finales, el Señor hace una promesa y dice, he aquí, yo estoy con vosotros hasta el fin del mundo. O sea, el Señor promete y dice, todos los días de tu vida, mientras tú sigas respirando, yo voy a estar contigo, porque después ya vas a pasar a mi presencia. Pero mientras tú camines por esta tierra, yo voy a estar contigo. Y te los decía, cuando las cosas empiezan a ir un poquito mal, nos cuesta un poquito de trabajo. Y creemos que Dios, aunque ya lo prometió, pensamos que Dios no está con nosotros porque la vida a veces no nos sonríe como a los demás. Y yo creo que a todos nos ha pasado que vemos cómo la vida le sonríe a otros, e incluso que no buscan al Señor, más que a ustedes que sí le están buscando. ¿Sí les ha pasado o no? Y dices, híjole Señor, pues ¿qué está pasando, no? Yo trato y me quiero portar bien, esto y el otro y aquello, pero pues nada más veo que pues no pasa nada, porque ponemos nuestra esperanza en aquello que nosotros vemos. Pero Dios siempre trabaja en lo que hay adentro de tu corazón. Más que importarle a Dios lo que puedas tener externamente, a Dios le interesa lo que hay dentro de ti, lo interno, lo que hay en lo profundo de tu corazón, ¿sale? Entonces, el Señor da la promesa y dice, he aquí yo estoy con vosotros hasta el fin del mundo. Entonces, y esto mismo, ¿a quién le ha pasado? Yo creo que a todos, pero específicamente le pasó a sus discípulos, a Job, a sus discípulos. Pero hoy vamos a ver el Evangelio de Marcos, capítulo 4, versículos 35 al 41. Y el Señor estaba con ellos.
Y el Señor Jesucristo ya los había llamado, ya les estaba enseñando y estaba ejercitando su fe, pero a pesar de que lo veían, les costaba trabajo creer en Él. Imagínense cuánto más ustedes que no lo han visto, pero lo dice la palabra y hay una mayor promesa, porque dice, porque bienaventurados son los que sin ver han creído en Cristo. Son más bienaventurados ustedes, incluso fíjense, son más bienaventurados ustedes que los apóstoles, porque los apóstoles lo vieron, lo tocaron, lo palparon, pero lo dice la Escritura, más bienaventurados son aquellos que sin verlo hoy están creyendo que Él vive y reina y que los lleva a la eternidad. ¿Qué dice Marcos capítulo 4 versículos 35 al 41? Dice, aquel día cuando llegó la noche les dijo, pasemos al otro lado. Y despidiendo a la multitud le tomaron como estaba en la barca, y había también con él otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca, de tal manera que ya, como dice, se anegaba. Y él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal, y le despertaron y dijeron, Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Fíjense nada más cómo le decían, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose reprendió al viento y dijo al mar, calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Y les dijo, ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo? ¿No tenéis fe?, les preguntaba el Señor. ¿Cómo no tenéis fe? 41. Entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro, ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Fíjense, ¿qué es lo que pasa aquí? Algo tan común es que el hombre, cuando ve las dificultades, pierda la fe. Eso es algo tan normal, que no debería ser normal en la vida de nosotros. Pero cuando la vida se pone de cabeza, cuando la vida viene en contra de nosotros, perdemos absolutamente la fe, la esperanza, el gozo y la alegría. ¿Por qué? Porque empezamos a depositar nuestra esperanza en aquello que vemos y no en aquel que está sentado en el trono. Y hay algo semejante pasa aquí en esto que acabamos de leer. Y le dice el 35, aquel día cuando llegó la noche le dijo, pasemos al otro lado. Es decir, que el Señor estaba enseñando la palabra, estaba predicando, Él seguía sanando enfermos, Él seguía liberando a gente, Él seguía llevando promesas de vida eterna que se estaban cumpliendo en ese tiempo. Era lo que el Señor estaba haciendo. Y si te das cuenta, en varios capítulos de la Biblia nos habla y nos enseña que después de predicar en algunas ocasiones, tomaba una barca y se iba a su lugar de descanso. Quizá lo hacía para que la gente no lo siguiera, para que, no sé, o por ahí cortaba camino más rápido para llegar a casa, yo qué sé. Pero dice la Escritura que era algo normal que el Señor tomara esta barca. No sabemos si era de Pedro o de alguno de los otros discípulos, pero era una barca. Y despidiendo a la multitud le tomaron como estaba en la barca, y había también con él otras barcas. Es decir, que aún la comezón que la gente tenía por escuchar el mensaje de Jesús hacía que ellos también buscaran una barca para seguirlo a donde él iba. Es decir, que en ocasiones ni siquiera lo dejaban descansar. Porque aquí lo dice la palabra, que se subió a la barca y se fue. Pero detrás de él iban todavía otros persiguiéndolo, porque tenían comezón de escuchar ese glorioso mensaje que el Señor estaba trayendo a la vida de la gente que estaba siendo liberada. Dice, pero se levantó. Fíjense, aquí vamos a entrar en materia. Pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca de tal manera que ya se anegaba. ¿Qué significa esto, mis hermanos? Dice que una poderosa tormenta en medio del mar donde estaban, iban tranquilos, pero de la nada empezó a haber una tempestad. Y no sé si te ha pasado, pero yo creo que sí, cuando más confiado te sientes, algo pasa que dices, no vi venir todo esto que está pasando, pero es un problema bastante grande. Y según yo, estaba en una etapa tranquila. Y yo creo que a todos nos ha pasado. Cuando más tranquilo está, nunca falta algún atarantado o algún problema que se nos cruza en el camino y empieza la tempestad. Empiezan los problemas, las aflicciones, y tu paz empieza a ser robada porque tú lo permites. Pero hay algo bien importante. Porque el Señor decía, mi paz os dejo, mi paz os doy. Pero tenemos que entender cuál es la paz del Señor. La paz no es como tú la logras entender. La paz no es
meditar, no es poner tu mente en blanco, la paz no es tener problemas con nadie, no, la paz va más allá de nuestro entendimiento. Por eso el Señor lo decía, mi paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo se las ofrece, no como el mundo la puede dar, sino como yo la doy. Y si te das cuenta, la vida del cristiano constantemente está en guerra, me refiero a espiritualmente hablando. Entonces, ¿de qué paz nos habla el Maestro? ¿De qué paz nos podría hablar si lo dice el Señor? Yo no vine a traer paz, sino todo lo contrario. Yo no vine a amistarlos, yo vine a hacer todo lo contrario, porque yo no vine a esto, yo vine a otra cosa, lo dice la Escritura. Y la paz del Señor sobrepasa todo entendimiento, no está limitado a tu intelecto y mucho menos a mi intelecto. Pero casi siempre no logramos entender lo que el Maestro nos dice. E iban en la barca, y fíjense, algo bien curioso, y yo creo que, no sé si ya se los dijeron, qué bendición, pero hoy el Señor nos va a dar algo increíble y vamos a entender muchas de las cosas que pasan en nuestra vida y el por qué a veces perdemos la tranquilidad. Y dice la palabra que las olas eran tan grandes que la barca ya se estaba hundiendo. ¿Pero qué estaba haciendo Jesús? Ahí estaban los discípulos y los discípulos estaban vueltos locos porque estaban sacando con sus cubetas el agua, porque las olas se subían en la barca, pero ellos bajaban la ola, pero de repente les llegaba otra y uno entraba, el otro sacaba, uno entraba y así estaban. Pero estaban preocupados, estaban afanados. Y fíjense cómo dice el 38. Y él estaba, ¿él quién? Jesús, en la popa durmiendo sobre un cabezal. Y le despertaron y le dijeron, Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Le preguntaban. ¿Qué era lo que estaba haciendo el Maestro? Estaba tranquilo, estaba durmiendo, estaba descansando. ¿Sabes por qué? Porque al Señor nunca le preocuparon los problemas fuera de Él. Porque Él siempre ha tenido el control, Él ha tenido todas las cosas aquí en su mano. Y dices, híjole, creo que mi situación ya no tiene solución, creo que mi problema ya no tiene salida, creo que mi problema solamente me va a llevar a otro problema y ya no va a ser. Pero si confías en Dios, lo cantamos ahorita, ven y deleítate en Él. Cuando vienes y te deleitas en Él aquí, cuando vienes a su casa, Él se encarga de tus situaciones. Pero si no le dedicas un tiempo a Dios, ¿para qué quieres estar ahí en la eternidad con Él? ¿Sí o no? Si nos cuesta trabajo dedicarle a Dios un pequeño de tiempo, ¿para qué quiero estar una eternidad con Jesús si no le puedo dedicar un rato nada más? O sea, suena fuerte, ¿no? ¿Sí o no? Y suena un poco juicioso si lo quieren ver así, pero mis hermanos, si no queremos pasar un ratito con Jesús, ¿para qué queremos estar con Él en la eternidad? Porque nos afanamos, nos aferramos, nos enfrascamos en los problemas, y cuando algo que no tienes que hacer, mi querido hermano y mi querida hermana, es encerrarte en tus problemas, encerrarte en aquello que te roba la paz. Porque si te enfrascas, te cierras en ello, difícilmente vas a poder ver lo que Dios va a hacer en tu vida. Y cuando te empiezas a encerrar en ese problema, empiezas a perder la fe, la tranquilidad, y solamente te estancas o te echas para atrás. Porque los problemas hacen eso, te estancan, te frenan, no te dejan avanzar. Y él estaba durmiendo sobre un cabezal, sobre la popa, durmiendo sobre un cabezal, y le despertaron y le dijeron, Maestro, ¿no tienes cuidado? ¿Por qué estaba dormido? Se los decía, porque Él tiene todo el control de todas las cosas en sus manos. Pero con Dios, con Jesús, escuchen bien, todos, lo que les haya pasado hoy, ayer, lo que les va a pasar mañana, ustedes que están en Cristo, nada es casualidad. Porque podrían decir, híjole, qué casualidad que cuando ya terminó de predicar, la barca empezó su camino y de la nada se levantó una tempestad. ¿Fue casualidad? No. El Señor siempre usa las circunstancias de la vida para enseñarnos muchas cosas que no logramos entender. Y le despertaron, e incluso si ustedes lo ven, hay un reclamo de los discípulos hacia él. Le dicen, Maestro, o sea, ¿no estás viendo que estamos sacando el agua porque está fuerte la tormenta y tú estás ahí dormidito, tranquilo? Como si no estuviera pasando nada. ¿Qué era lo que estaba haciendo el Maestro? ¿El Señor sabía que estaba la tormenta? Claro que sí. ¿El Señor sabía qué estaban pensando ellos en su corazón? Yo creo que decían, híjole, Pedro, no inventes, ¿cómo? Sí predicó, pero pues, que nos ayude a sacar el agua, porque mira, lo está ahí echadote, durmiendo como si nosotros no hubiéramos hecho nada. Le dimos de comer a 5,000 gentes y todavía recogimos lo que sobró y todavía estamos sacando el agua y todavía que lo estamos cuidando para que no se hunda. Él está echado dormido.
Porque nuestra vista física siempre nos hace ver cosas malas. Pero cuando aprendes a ver con lo espiritual, dices, Señor, tú tranquilo, porque yo me voy a encargar de sacar el agua. Que Dios nos va a dar la fortaleza, ¿no? No podemos ayudar a Dios, estoy consciente. Y quiero que se entienda, a veces queremos ayudar a Dios, pero Dios es soberano. Él todo lo puede, Él todo lo sabe. Y protestan estos muchachos, estos discípulos, y le dicen, ¿saben por qué nos llaman la iglesia? ¿Saben que a ustedes les dicen los protestantes? Son la iglesia protestante ustedes, porque se salieron de la iglesia católica y todo eso. Pero también les dicen protestantes a ustedes porque nada les gusta, porque de todo protestan. Por eso son la iglesia protestante, ¿sí o no? No, no es cierto, no es cierto. Era para que despertaran. Por eso son la iglesia protestante. Y fíjense, vamos a descubrir, bueno, no vamos a descubrir, sino que vamos a entender algo. Dice la palabra que el Señor estaba dormido, pero no estaba dormido en medio de la barca, no estaba dormido en la punta de la barca, sino que estaba dormido en la punta trasera de la barca, que es lo que se conoce como la popa. Popa es la parte trasera o posterior del barco, está al final de la estructura donde va instalado el timón y las hélices. Es decir, que el Señor iba en la parte trasera de la barca. Y pregunta, ¿por qué el Señor iba en la parte trasera de la barca? ¿Por qué no iba adelante abriendo camino con su mano poderosa y que el mar se abriera para que pasaran en seco? ¿Por qué no iba en medio para estabilizar la nave? ¿Por qué iba atrás? ¿Saben por qué? Porque precisamente por lo que les acabo de decir. En la parte trasera de las barcas, en la mayoría estaba el timón. Y en la parte trasera es donde están las hélices, y las hélices sirven para darle dirección a la barca. ¿Por qué Jesús estaba en la parte trasera? Porque Él estaba al mando, porque Él estaba dirigiendo la barca, y Él es el que dirige el curso de tu barca hoy en día. Y yo decía, Señor, pero ¿por qué no estuviste en medio? ¿Por qué no estuviste adelante? ¿Por qué no caminaste sobre las aguas y los empujaste para que salieran más rápido? No, el Señor se puso en el lugar correcto, pero el Señor solamente los estaba observando para ver qué decían. Y así muchas veces ha pasado con nosotros. Dice, Señor, ¿por qué no me ayudas? Parece que estoy perdiendo el curso de mi vida, parece que me estoy desviando del camino que yo había decidido y tú no me ayudas. Pero Jesús está tranquilo, guardando silencio, observándote. ¿En qué momento solicitas su ayuda o en qué momento protestas? Y siempre cuando viene la enfermedad, cuando viene la escasez, todos protestamos y decimos, Señor, ¿por qué yo si yo hago esto y el otro y aquello y esto y esto? Los discípulos atendían a miles de gentes, hacían más que tú y yo y eran probados. Y así va a ser nuestra fe todos los días, va a ser probada. Y si no es probada, ¿qué crees? No funciona. Porque no se hace firme, no se hace fuerte. Lo que veíamos el domingo acerca del barro. Si el barro no es metido al horno de fuego, no toma esa dureza, no toma esa consistencia firme. Y así tiene que ser tu fe. Tu fe tiene que ser probada. ¿Quién tiene fe? A ver, levante su mano de los que están aquí. Su fe va a ser probada el día de mañana. Ah, no, Señor, es que yo sí tengo poquita. Bueno, esa poquita va a ser probada. Y si dices que tienes mucha, pues la Biblia dice que si tuvieras así, como un grano de mostaza, harías muchas cosas. Entonces, a lo mejor está microscópicamente nuestra fe. Sí, así lo dice la palabra. Si tuvieras fe como un grano de mostaza, así chiquito, todos conocemos la mostaza, son como los granos de pecositas. Todos en la vida comimos pecositas alguna vez, unos granitos chiquitos así. Y lo dice el Señor, si tuvieras este nivel de fe, harías mayores cosas incluso que yo. Pero si no hacemos mayores cosas, ni siquiera una décima parte, imagínense, nuestra fe se tendría que buscar con el microscopio más grande que pueda existir, porque no se alcanza a ver. Y los discípulos, a pesar de que estaban en la barca, y no estaban solos, estaban con el maestro, con el creador de todo, y aún así, ¿qué fue lo que pasó? No estuvieron contentos. Y eso pasa con la vida de muchos de nosotros. Si Dios nos da, protestamos porque no nos dio más. Si Dios no nos da, protestamos porque no nos dio. Si nos da lo justo, que por qué nos dio lo justo. Si nos da más, Señor, ¿por qué me das más? Ahora no tengo dónde echarlo. Pero siempre estamos protestando por muchas cosas.
¿Sabes por qué? Porque no hay gratitud en el corazón del hombre. En otras palabras, el Señor estaba ahí atrás porque Él tenía todo bajo control. Y siempre las aflicciones van a venir a tu vida, pero el Señor siempre va a estar observándote. A veces piensas y crees que Dios ya te olvidó, que estás lejos de Él, que ya no te va a escuchar, que ya no te va a hablar porque hiciste esto y el otro y fallaste, pero no. Él es tan bueno, tan grande y tan amoroso que es como aquel padre que le dice a su hijo que no, pero su hijo lo hace. ¿Y qué es lo que hace el padre? Lo observa y guarda silencio. Pero siempre el padre va a ir y va a levantar a su hijo. Así de bueno es nuestro Padre también. Aunque te equivoques, y lo dice la palabra, si 7 veces cae el justo, esas 7 veces Dios les va a dar una oportunidad para volverse a levantar. Así es nuestro Dios, amén. Entonces, aunque no lo parecía, el Señor tenía el control. Él era el capitán de esa barca. Ahora yo te pregunto, ¿quién es el capitán de tu barca? La angustia, la tristeza, el dolor, el enojo, la desesperanza, la desesperación. ¿Ya dije angustia? Ah, pues otra vez la angustia. Tengo el micrófono, puedo decir lo que yo quiera. ¿Quién es el que hoy lidera tu barca? La pasividad. Deja que Jesús capitanee tu barca. Porque si el capitán es Cristo en la barca que tú vas a llegar a un destino, a tu destino. Pero si el capitán en esa barca no es Cristo, te vas a perder ahí en el mar. Y para andar en el mar, para navegar, tienes que saber cómo se mueven las nubes, hacia dónde va el sol. Porque si no lo sabes, si a mí me dejaran a medio Acapulco, bien lejos de una isla, yo me pierdo, hermanos. Porque no sé, pero los que navegan saben, aunque de dónde sale el sol, saben hacia dónde tienen que ir, cómo se tienen que mover, que por qué las olas se están moviendo así. Ellos saben. Jesús sabe cómo manejarse en esta vida. Él mejor que nadie lo sabe. Y Él puede ayudarte a solucionar tus problemas como no tienes ninguna idea. Y dice 39, y levantándose, reprendió al viento y dijo al mar, calla, enmudece, y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Entonces, ¿qué es lo que dice la palabra? A pesar de que los apóstoles le reclamaron, ¿el Señor contestó de mala gana? ¿Qué fue lo que hizo? Se levantó y dijo, está bien. Como son tan inmaduros todavía y no logran ni siquiera tener en paz una tormenta, es más, no están solos, están conmigo, decía el Señor. Y aún así no es suficiente, está bien. Ordena a la tempestad que se ponga todo tranquilo y se hace grande bonanza. Y bonanza es que todo se calmó, que el sol volvió a salir. Eso es lo que significa bonanza. Hizo caso de la petición de sus discípulos y reprendió al viento, y entonces la bonanza llegó a los discípulos. Es decir, que la paz una vez entró. Pero si tú pones tu paz y crees que tu paz depende de esa bonanza, las tormentas llegan una y otra vez. Y lo vemos en la estación de nuestra naturaleza, que es verano, otoño, primavera e invierno. No puedes impedir que haga calor. No puedes impedir que las lluvias lleguen. No puedes impedir que el invierno llegue. No puedes impedir que la flor vuelva a florecer. Tampoco puedes impedir en tu vida que los problemas en algún momento lleguen a ti. Hay cosas que tú no puedes controlar. Hay cosas que no dependen de ti. Que de ti depende no meterte en problemas, esa ya es otra cosa. Pero los problemas siempre van a estar tocando la puerta de todos ustedes, mis hermanos. Pero se los vuelvo a repetir, si ustedes en esa barca llevan al capitán, que es Cristo Jesús, tengan por seguro que la bonanza va a llegar en algún momento. Pero ¿qué es lo que tienen que hacer? No reclamar, sino esperar en Dios, porque Él va a hacer conforme a su voluntad. Amén. Y les dijo, ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo? ¿Cómo no tenéis fe? ¿Y qué significa amedrentados? ¿Alguien sabe? Amedrentados es infundir miedo, tener temor o tener aprensión a algo, asustado o ser intimidado. Y dentro de la iglesia mucha gente vive amedrentada porque su barca pierde el curso. Porque hoy quiero que Cristo sea mi capitán, pero mañana ya no. Y pasado me perdí y llegué a otro lugar que no tenía que llegar, y otra vez pido a mi capitán, pero otra vez lo saco de mi barca.
Y ese es el asunto, mi hermano, es que el estar amedrentados nos infunde temor, infunde miedo, nos hace aprensivos a cosas que no nos traen beneficio. Y ¿sabes qué, mi hermano? Te voy a decir algo, no dejes que las pruebas intimiden tu vida. No dejes que los problemas, no dejes que la aflicción corporal, no dejes que todo eso mengue tu vida. No lo permitas, no dejes que los problemas te intimiden. Es más, no dejes, porque todo eso lo usa el enemigo para intimidarte. Que no hay trabajo, que no hay esto, que no hay aquello, que si hay mucho trabajo. Les digo algo, gracias a Dios hay trabajo. Y hasta uno se preocupa porque hay mucho trabajo. Y dice, ¿cómo le voy a hacer? Y esto y el otro y aquello. Y no sé cómo le voy a hacer acá y esto. Siempre va a haber algo que nos va a querer robar la paz. Siempre, mis hermanos, siempre. Pero cuando tú aprendes a confiar en Jesús, cuando aprendes que ese capitán te va a llevar al mejor curso, aunque eso sí, vas a pasar por las tormentas más fuertes, pero tu capitán va a estar ahí atrás llevando el curso de esa barca. Cristo va a estar ahí en la popa, en la parte trasera, dirigiendo para que tú llegues al destino que Él te había trazado desde antes de la fundación del mundo. Y esto es a la presencia del Padre. Esa es la barca en la cual tú hoy estás navegando, en Cristo Jesús. Amén. Entonces, fíjense, les voy a hablar rapidísimo, un par de minutos, de un hombre que quiso ser amedrentado. Y esto es el apóstol Pablo. Y si tú ves al apóstol Pablo, lo intimidaban, lo golpeaban, lo echaban a la cárcel, le hacían esto y el otro. Y Pablo se intimidaba. Llegaba a un lugar, lo golpeaban, esto y el otro, lo metían a la cárcel. Y después de que salía de la cárcel, ¿qué hacía? Se ponía a llorar y decía, ay hermanos, oren por mí porque me pegaron y me escupieron y me arrastraron. ¿Qué hacía Pablo? Se levantaba, se sacudía el polvo, se limpiaba la sangre y a seguir predicando, mis hermanos. Él no lloraba, él no decía, ay, es que viene la lluvia, Señor, y me va a mojar y tienes un paraguas del tamaño del mundo. Pablo no. Pablo no se dejaba intimidar. Por eso Pablo decía, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero hoy lo usamos diferente. Hoy vamos al mandado y llevamos la bolsa de las tortillas, o vamos al gimnasio y estamos, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y no, está bien, pero Pablo lo decía. ¿En dónde lo decía? ¿En el mandado cargando el kilo de tortillas? No, Pablo lo decía en medio de la lucha y la prueba, en medio de las golpizas y las cárceles que le daban. Ahí es donde Pablo decía, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y cuando estaba en la cárcel decía, todo esto lo tengo por basura, todo lo que la gente me vanagloria, eso no me sirve, me glorío en Cristo. O sea, fíjense, un hombre que sí tenía todo el derecho de decir, es que me golpearon, me hicieron, me intimidaron. Pablo ante nadie se dejó intimidar. Y no tenía intimidación ante nadie, tanto que quiso, yo voy a apelar a César. ¿Y saben quién era César? Era mi tocayo, pero era el emperador romano. Y el que apelaba a César primero tenía que ser alguien importante, alguien con mucho conocimiento para debatirlo, pero sobre todo, en el caso de Pablo, un hombre lleno de la presencia del Espíritu de Dios. Y cuando la presencia de Dios está en ti, no puede haber temor en tu corazón, porque donde está el Espíritu de Dios, hay libertad. Entonces no hay temor, no hay angustia, no hay preocupación, no hay amedrentación en la vida del cristiano. ¿Sale? Entonces, vamos a terminar. Fíjense cómo lo dice. 41. Entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro, ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Aún los discípulos no alcanzaban a comprender qué tan grande era el poder de su maestro. Y en nosotros pasa exactamente lo mismo. ¿Tenemos fe para orar por alguien más? Sí, pero cuando nos toca a nosotros, nos cuesta trabajo. Tenemos la fe para pedir por alguien más, pero cuando nos toca a nosotros, no tenemos tanta fe. Porque dudamos del poder de nuestro maestro, porque dudamos que el Señor realmente pueda hacer algo. Creemos que Dios puede hacer algo con el hermano, con la hermana, claro, yo lo creo, en el nombre de Jesús. Pero conmigo, híjole, creo que soy un caso complicado. O sea, irónico, ¿no? Pero así somos los seres humanos.
Pero cuando aprendes realmente a confiar en Dios, cuando realmente estás bien aferrado a esa barca llamada Cristo Jesús, nada ni nadie va a hundir tu barca. ¿Por qué la barca no se hundió? Si dice la palabra que las olas se echaban sobre la barca, pero y estaba a punto de hundirse. ¿Por qué no se hundía? Porque el maestro estaba dentro de esa barca. ¿Por qué no se echó a perder? ¿Por qué la barca no se hizo pedazos? Porque Jesús estaba en esa barca. Entonces, tu vida nadie la va a poder hacer pedazos porque Cristo está contigo. Amén. Amén. Entonces, siempre Jesús resuelve nuestra vida y aún nos cuesta trabajo creer. ¿Y cuántas veces Dios ha solucionado nuestra vida? Un montón de veces. Y aún así nos cuesta trabajo creer, ¿a poco no? Dices, híjole, sí me sacó de esa, pero de la que viene, pues quién sabe. No, si Dios te sacó de una es porque te va a sacar y te va a librar de todas las que vienen adelante. Eso ténganlo por seguro, mis hermanos, ¿sale? Entonces, Jesús siempre está y estará pendiente de tu situación. Así que deja a un lado el temor y duerme tranquilo como Él lo hacía. Hoy que vas a ir a tu camita a dormir, duerme tranquilo. Confía en Dios porque el día de mañana Dios se va a encargar de lo que tienes que hacer. Hoy que vas a tu casa a descansar, olvídate del dolor, de la angustia, del agonero, de todos. Y vete a dormir en paz porque Cristo está guiando tu vida. Él es el capitán de esa barca. Amén. Así que, como el capitán de tu barca es Cristo, no te vas a hundir, ni vas a naufragar y todo va a estar bien. Amén.